Bueno, en línea tenemos a Daniel Arroyo, quien es ministro de Desarrollo Social. Buenas tardes, Daniel. Te saluda Jorge Lino, y Daniel Cayón del otro lado de la línea. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Bueno, Daniel, a ver, primero, qué situación estamos, habiendo pasado ya 100 días de pandemia en materia social? ¿Cuál es el nivel de ayuda requerida? ¿Ha aumentado durante este periodo? ¿Cuál es el estado de situación hoy? Después, en todo caso, miramos para adelante posibles salidas. La situación social es crítica, es evidente que está aumentando la pobreza en la Argentina, si lo analizamos previo a la pandemia, que está aumentando la desigualdad. Antes del inicio de la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, pasamos a 11 millones de personas. Básicamente se han incorporado 3 realidades nuevas en materia de asistencia. La gente que hacía changas y se quedó sin changas, el que hacía changas y eventualmente algún viernes iba a un comedor, pero que en términos generales vivía de las changas. Un sector que nunca había estado asociado a la asistencia, el mozo, el remisero, el que hace Durlock, que tenía su propio ingreso y que le bajó a cero el ingreso. Y finalmente una parte de personas que tienen trabajo formal y tienen recibo de sueldo y aún así el ingreso es muy bajo y hoy están en comedores y merenderos. Diría que la situación es crítica en ese plano, se ha logrado cubrir porque ha habido un crecimiento muy importante del apoyo del Estado. Antes del inicio de la pandemia teníamos 5.000 millones de mensuales de apoyo alimentario en el Ministerio, pasamos a 14.000 y una gran red social que está sosteniendo la situación crítica pero estable. Uh-huh. Ahora, en ese sentido, ¿cuán sostenible es este esquema a lo largo del tiempo? Porque una cosa es preparar un esquema, digamos, de excepción para un mes, 2 meses. Yo creo que estamos yendo a 4 seguro y puede ser un poco más. O sea, ¿es sostenible este esquema sin que se desborde el esquema de ayuda? Bueno, lo que estamos haciendo objetivamente es incrementar la ayuda. Es claro, yo creo que en un barrio conviven tres situaciones juntas. Mucha gente está agotada, está cansada verdaderamente, angustia, realmente hay angustia, mucha gente que le bajó a cero el ingreso, que se le desacomodó todo. A mí me para mucha gente cuando voy a un barrio y me dice, escúchame, yo trabajé, hice todo bien y mirá cómo estoy. Pero junto con eso también el tema del temor a la circulación del virus es, sobre todo en el conurbano bonaerense, en la ciudad de Buenos Aires, en Chaco, el virus circula muy rápido, ¿no? Es decir, a mí me impactó lo que pasó en el barrio San Jorge, en Tigre. Se había hecho testeos una semana antes, no había habido casos, se detectaron después 2 casos puntuales y de ahí pasamos a 160 de la nada. Diría que en un contexto difícil está claro que la asistencia hoy está cubriendo, pero estamos encarando políticas de salida, o sea, la salida pasa por el trabajo. Ya ponemos en marcha, hemos puesto en marcha en varias provincias del país lo que se llama el plan Potenciar Trabajo, sobre la base de que la reconstrucción pasa por 5 sectores productivos. Nosotros entendemos que lo mano de obra intensivo, la reconstrucción social pasa por la construcción, por la producción de alimentos, por el textil, por la economía del cuidado, que son las personas, en especial mujeres que cuidan personas, mayores, niños, y por el reciclado. En esos 5 sectores vemos el motor de lo mano de obra intensivo, de la reconstrucción social, y armamos un programa para que las personas que tienen planes sociales puedan trabajar, se vinculen con el trabajo, y un esquema de apoyo de máquinas y herramientas para potenciar esos proyectos productivos. Uh-huh. Ahora, esta idea de salida se complica cuando acabamos de volver a una fase anterior de restricciones de la cuarentena, ¿no? Sí, en realidad acá hay como 2 realidades muy distintas, territoriales en Argentina. Nosotros estamos trabajando la pospandemia en provincias como Córdoba, como La Rioja, como Catamarca, como San Juan, donde ya hemos puesto en marcha estas acciones. No es tan fácil en el caso del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. De hecho, claramente lo que tenemos es una mayor restricción. Nosotros la semana pasada, no, la anterior, había bajado la cantidad de gente en los comedores porque había habido más changas de construcción y de textil. La última semana no, y lo que estamos viendo estos días, hasta el 17 de julio, que va a haber más gente en los comedores porque está más restrictiva la situación, o sea, hay menos movimiento económico, pero vamos ordenando la salida. La salida claramente pasa por el lado del trabajo como uno de los pilares centrales. Daniel, hay un fantasma en la Argentina siempre que es el número, el indicador de pobreza y de indigencia. Todavía no se ha medido el impacto que ha tenido la pandemia,
todavía falta un tiempo, ¿cuál es la percepción de nivel de crecimiento de pobreza que ya el semestre final del 2019 había marcado un crecimiento, un repunte nuevamente? Sí, el INDEC marcó a fin del año pasado, el INDEC mide 2 veces pobreza en el año, a diciembre, a fines de diciembre y al 30 de junio. El año pasado, el último semestre del año, la pobreza era de 35%, pero el último trimestre del año pasado ya estábamos en 38%, medido por el propio INDEC. Ahora, en septiembre, el INDEC va a dar la medición al 30 de junio, sin dudas ha aumentado. Es difícil hacer proyecciones porque es un contexto muy difícil. Se requieren muchas encuestas presenciales para hacer algún tipo de proyección en el medio. El INDEC tiene una metodología de medición y va a dar un dato preciso, claramente, sobre el nivel de pobreza. Lo que es evidente es que está aumentando la pobreza, y en particular la pobreza en niños y en adolescentes, en especial en niñas y en las adolescentes. O sea, la pobreza tiene varias caras, pero sobre todo afecta a jóvenes y adolescentes, y en especial a las mujeres. Es evidente que tanta parate en la actividad económica hace que los que no están consiguiendo trabajo ya no consigan. No solo un fenómeno de gente que ha perdido ingreso y que se ha caído, sino que también hay un fenómeno de personas que tenían que entrar en el mundo laboral, de jóvenes, y eso se está poniendo muy difícil. Está claro que está aumentando. ¿Por qué más las adolescentes mujeres que los varones? La pobreza tiene cara de mujer y tiene cara de joven en Argentina. Tiene que ver básicamente con las oportunidades en el mundo laboral. La Argentina tiene aproximadamente más de 1,5 millones de jóvenes que están excluidos, que no logran entrar ni al estudio ni al trabajo. La mayoría son mujeres. Cruza con varios datos, pero en términos generales tienen más dificultades para entrar al mundo del trabajo. Dedican más tiempo al tema de los cuidados y por eso se está revisando mucho en todo el mundo, no solo en Argentina, todo lo que tiene que ver con la técnica de los cuidados, con la remuneración del trabajo de los cuidados. Es uno de los sectores que yo planteaba antes, pero en términos generales le cuesta más a las mujeres entrar al mundo laboral, y además siempre es desparejo el ingreso. Tienen ingresos objetivamente menores las mujeres que los hombres. La paridad en términos laborales no se ha logrado ni cerca en Argentina todavía, menos en los y las jóvenes. Daniel, una pregunta, ¿cómo te va a hacer ahí, Cayan? Respecto de esto de las salidas trabajando, ¿ustedes se están reuniendo con empresas y el Ministerio de Trabajo para ver si sale algún plan de estos del primer empleo, teniendo en cuenta eso, como decía, algún beneficio extra para esa situación? Sí, nosotros estamos trabajando en varias líneas. Claramente, cuando hablo del trabajo, tiene que vincularse con el sector privado. Lo primero es el tema de las personas que tienen planes sociales. Hay 580.000 personas que cobran planes sociales. El plan social es la mitad del salario mínimo, lo que hoy son 8.500 pesos. El cambio que nosotros hicimos es que la persona que tiene un plan social, si contrapresta 4 horas, ya está. Si trabaja más tiempo, 8 horas, quien lo contrata tiene que completarle el ingreso, sea público o privado. Supongamos que un municipio hace obra pública, bueno, va a contratar una cooperativa o gente que trabaja y va a completar el ingreso, o una obra social, contrata una persona para la tarea de cuidado, lo mismo. O sea, estamos haciendo este esquema de articulación entre el plan social y el trabajo, y además el tema del desarrollo de muchos proyectos productivos. Nosotros transferimos fondos, que en cada provincia, en cada municipio, nos damos una unidad de gestión, transferimos fondos para que tengan, para máquinas, herramientas, para poner en marcha el desarrollo de proyectos productivos en estos 5 sectores. Ahí donde nosotros vemos la reconstrucción. Claramente la salida argentina pasa por el crecimiento del sector privado, por el crecimiento económico en general y por la inversión. Daniel, en las últimas semanas se ha un poquito empezado a hablar de la propuesta de un ingreso universal que reemplazaría parte de los planes sociales. Es algo que entiendo que están evaluando, hablaste vos y se refirió también el presidente. ¿Me podrías decir concretamente en qué consistiría y en qué estado de gestación se encuentra? Sí, la salida, la estructura de salida de la pospandemia nosotros la vemos en 3 ejes: potenciar trabajo, que es lo que recién estaba hablando, un ingreso universal de base, y la urbanización de los 4.000 barrios, villas y asentamientos. La Argentina tiene 4.000 barrios donde viven 4 millones de personas que en esencia viven hacinadas. O sea, hay mucha gente en poco espacio y con falta de servicios básicos, falta de agua, de servicios básicos. Eso quedó demostrado en la pandemia, que es el gran problema argentino en términos que circula más rápidamente el virus, y es la pobreza extrema. A diferencia de los modelos europeos,
en el caso de España, que ya hizo la renta básica universal, y que ellos tienen un problema de ingresos, nosotros tenemos un problema de falta de ingresos, pero también de trabajo y también de urbanización, de falta de acceso a los servicios básicos. En lo que tiene que ver con establecer una renta básica, un ingreso de base, nosotros vamos en la rearmado de los programas. Hoy el IFE, lo que se llama el ingreso familiar de emergencia, lo están cobrando 9 millones de familias, de 9 millones de personas con un ingreso de 10.000 pesos. Tenemos, como antes yo decía, 580.000 personas en planes sociales, 4 millones de chicos cuyos padres cobran asignación por hijo. De todo ese sistema tenemos que rearmar para establecer un ingreso base. Ese ingreso tiene que estar asociado al trabajo, no disociado, sino asociado al trabajo. De las personas que cobran el IFE, aproximadamente 3 millones de personas tienen realmente problemas serios de ingresos. Se les cayó el ingreso, dejaron de tener changa, se le trabó la actividad, alguien que trabajaba en empleo doméstico y ha perdido muchas horas, o un jardinero que tenía 10 casas y difícilmente recupere las 10 casas. Todo ese sector, nosotros estamos trabajando con ellos, tener un ingreso base, pero muy vinculado al trabajo, a la contraprestación, como decía antes. Ahora, ¿eso reemplazaría al IFE? ¿Reemplazaría otra cosa también? ¿Cómo sería? Tiene que ver con el reordenamiento de todo, claramente. No se trata de crear nuevos programas en Argentina, sino de reorganizar el conjunto del programa. Esto tiene un impacto fiscal evidente y requiere mucho consenso, y son acciones que se hacen por etapas. El mismo España lo ha hecho por etapas en este tiempo. Y son acciones que realmente requieren de consenso. O sea, nosotros vamos a trabajar en conjunto con las cámaras empresariales, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con las iglesias y con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, para que efectivamente establecer una política de Estado sobre estos 3 ejes. Tiene un impacto fiscal, hay que establecer consensos y que esto trascienda a un gobierno. El último punto que yo planteé, que es el tema de la urbanización, es una ley que se votó en la Cámara de Diputados. Yo era diputado de la oposición en ese momento, hace 2 años, votado por todos, absoluta unanimidad en la Cámara de Diputados, en senadores, todo, que se creó el registro del que deviene esta idea de los 4.000 barrios populares. Bueno, eso también es una política de Estado. Yo estoy confiado que estos 3 pilares, trabajados seriamente, con un análisis fiscal serio, por etapas, conforman la salida y un cambio estructural de la política social a largo plazo, y para ponerla en marcha ya rápidamente, pero que se sostenga en el tiempo más allá del partido político que le toque en su momento gobernar. ¿Hay una decisión del gobierno de impulsarlo o todavía está en estado de evaluación interno? Estamos en estado de evaluación, lo estamos evaluando claramente, pero también hay muchas conversaciones con muchas de estas organizaciones que yo digo, y también todos coinciden en que hay que evaluarlo seriamente. Hay que hacer una evaluación seria, fuera de los títulos fáciles y con mucho dato y con mucho análisis fiscal claramente, pero está en estado de evaluación no solo en el gobierno, diría yo, sino en el conjunto de los sectores económicos y de trabajadores de la Argentina. Hay gente que pregunta, te transmito un poco, en qué quedó esa mesa multisectorial con enormes figuras de reconocimiento público de la mesa del hambre. Esto quedó absorbido post pandemia, si no va a funcionar nunca más allá probablemente de su actividad, que era muy incipiente. Me parece que ahí había como una representación muy variada que se aglutinó en torno de esa convocatoria. Sí, claramente vamos a retomar el Plan Argentina contra el Hambre devino en esto que estaba contando yo antes, que es la asistencia a 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Vamos a retomar, ahora ya pasada la cuarentena más dura, lo que es la mesa contra el hambre, que también tenemos que incorporar, más allá, en ese momento estaba muy asociada a la tarjeta alimentaria, que fue la política que nosotros hicimos previo a la pandemia y que en parte nos ayudó mucho. Bueno, acá hay muchas más otras cuestiones que hay que tomar. Lo vamos a retomar ahora cuando se termine el ciclo de cuarentena dura, no en el medio de este momento, que son días de mucha restricción de actividad. Y lo otro que quería preguntarte, Daniel, lo último de mi parte, y seguramente el ritmo nos va a agregar algo más. El ministerio quedó en el primer tramo un poco expuesto por casos de sobreprecio de la compra de alimentos. ¿Qué medidas se tomaron para evitar situaciones como esas, siendo que la demanda sigue siendo cada vez más alta, como vos estabas mencionando hace un ratito, ¿no? Sí, esa compra de alimentos no se hizo, se anuló.
nosotros generamos 3 cambios, que estamos permanentemente, en este momento estamos comprando alimentos todas las semanas. El primer cambio es precios máximos. La Secretaría de Comercio estableció como regla precios máximos, de modo tal que cuando convocamos a licitación de alimentos, ahora lo estamos haciendo, todos los que se presentan ya saben cuál es el precio máximo al que compra el Estado, porque la Secretaría de Comercio establece criterios para los productos de alimentos. Quien oferta por arriba automáticamente queda fuera. El segundo cambio es que no se convoca a algunos a participar, sino que se hace a través de una plataforma que se llama Comprar, donde hay entre 600 y 800 empresas, grandes, chicas, productores, pymes, de todo tipo de alimentos, con lo cual nosotros, cada vez que compramos alimentos, automáticamente lo pasamos por esa plataforma y están todos, e invitamos a todos permanentemente que se anoten. El tercero, que para mí es más importante, es la descentralización, que es una parte importante, que ya lo veníamos haciendo, transferimos directamente fondos a los comedores, son los comedores los que compran de manera directa. Eso fomenta la economía local, porque compra la verdulería de la esquina, la vuelta, mueve la economía local. Y además nos permite hacer un seguimiento más claro sobre el tema de leche, carnes, frutas y verduras, que son lo que nosotros insistimos en la buena nutrición. Esos han sido los cambios que se han hecho y son cambios profundos y de hecho permanentemente estamos comprando alimentos en este contexto de mayor demanda. ¿Y han logrado acotar el nivel de precios, ampliar la oferta? Porque también hay un problema de parte de los proveedores, ¿no? Sí, los precios están claros, hoy no hay un problema de precios, las ofertas van variando verdaderamente, en algunos productos conseguimos mayor cantidad, en otros menos, estamos claramente establecido, el precio no es un debate, es el precio máximo está establecido por la Secretaría de Comercio, depende de las situaciones y los momentos, conseguimos más cantidad de productos o menos, pero no hay un debate de precio hoy, el que se presenta a la licitación sabe que tiene que ofertar por debajo de determinado precio, o si no automáticamente su oferta queda desechada. Daniel, una última pregunta de mi parte. El presidente Alberto Fernández, vos hablabas recién del IFE, el presidente Alberto Fernández anunció el viernes pasado, mientras anunciaba la nueva cuarentena, que el IFE iba a estar concentrado en AMBA, en la zona del AMBA, en el Chaco y en alguna región más, con lo cual el resto de las provincias dejarán de recibir, las personas que reciban el IFE, que no forman parte de esta región, van a dejar de recibir estos 10.000 pesos, por lo menos en esta tercera edición. ¿Vos creés que eso implicará un crecimiento mayor de tu trabajo, de la pobreza? ¿Cómo se va a resolver eso? Ahora se está terminando de pagar el IFE 2, el IFE 3, efectivamente lo que nosotros llamamos fase 1, que es AMBA, Chaco, una parte de Neuquén y una parte de Río Negro, que son las zonas que están más restringidas la actividad. Ahí es donde vamos empalmando con lo que yo decía, que es potenciar trabajo y empezar el camino de salida y estas líneas de apoyo económico para poner en marcha las actividades productivas.